Vamos a trabajar con el artículo de Claudia Alves, Ejército y Educación en el Brasil del siglo XIX. Continuando con lo que veníamos trabajando en los artículos anteriores de Geraldo Silva sobre los afrodescendientes en el mundo tardocolonial y temprano independiente, si se le puede llamar de alguna manera. Una de las cuestiones que marca Alves es ese primer momento del Brasil independiente. Bueno, en 1808 ya sabemos, ¿no?, la invasión apolónica de la península ibérica, que hasta acá lo hemos visto vinculado a los territorios de las colonias españolas. En el caso particular de Portugal, la invasión de Napoleón a Portugal implica que la corte, con rey y todo, se traslada de Río de Janeiro a Brasil, más concretamente, y en ese traslado lo que hace de algún modo es aletargar el proceso de independencia que se inicia en las colonias españolas. O sea, las colonias españolas, al haber cefalía de parte de la monarquía y las Cortes de Cádiz resistir desde el propio territorio, se produce un corte en el lazo entre la monarquía ibérica española y sus territorios hispánicos en América. Diferente es el caso portugués, porque en vez de resistir desde el continente europeo, lo que hacen es resistir trasladándose a Brasil. Entonces su resistencia es mucho más íntegra en tanto de la monarquía y mucho más compleja para Brasil para iniciar su proceso de independencia. De hecho, su proceso de independencia en realidad lo que es un traslado del poder de João en su hijo. Entonces la monarquía recupera, una vez derrotado Napoleón en diferentes situaciones en Europa, la monarquía recupera su territorio, vuelve a Portugal, y al volver a Portugal lo que hace el rey es dejar en su hijo el territorio de Brasil. Brasil pasa a ser independiente, pero es una monarquía que fue heredada por la corona portuguesa. O sea, no es una colonia, pero es un país paralelo a Portugal, a cargo del hijo del rey portugués. Entonces, en 1822, luego de esa independencia, se mantiene una monarquía como forma de gobierno, pero en ese contexto hay una fuerte alianza entre el poder monárquico, ¿sí?, y los esclavistas cafetaleros, que son el sustento de esa estabilidad del régimen. O sea, cómo se vive en una América independentista, siendo una monarquía y no logrando una independencia genuinamente revolucionaria, justamente por una alianza entre esa élite cafetalera, esclavista, y el poder monárquico. Entonces se conservan los poderes de cada uno, por lo tanto ninguno tiende a formar parte de una insurgencia o a intentar cuestionar el poder hegemónico de la estructura monárquica. Entonces, ello supone una construcción de un aparato estatal centralizado, característico de las monarquías, y de una serie de medidas liberales, que sería la parte de la independencia, que tienden a descentralizar en particular la educación. Entonces, la educación forma parte de un debate a nivel brasileño, y justamente es cuál es la función, desde dónde va a partir ese nuevo sistema educativo. Entonces, lo que hay es una reducida élite letrada que ingresa a un debate sobre la necesidad de educar, pero también el modo en el que se va a implementar ese nuevo sistema educativo. Hasta acá buena parte del sistema educativo dependía de iniciativas privadas o estar de la mano de la iglesia. Entonces, un nuevo sistema educativo significaba nuevas maneras de hacer. Entonces, hay la demanda de un aparato jurídico, o sea, una estructura legal, una ley de educación y una organización determinada de la instrucción pública. O sea, esa misma ley que de alguna manera homogeneice estrategias educativas. Entonces, hay una construcción de una nueva nación, pero esa nueva nación está entroncada en un modelo civilizatorio de Estado que está vinculado a la educación. O sea, el Estado es un civilizador nato. El Estado debe convertir a la sociedad brasileña en sociedad civilizada y avanzada en busca del orden y del progreso, bien de la lógica del positivismo europeo, y eso se va a hacer solamente de la mano de la educación. La educación es un proceso civilizatorio en este modelo. Entonces, el papel del ejército en la educación.
O sea, otro sujeto civilizatorio, si los hay, es el ejército. Entonces, el papel de los oficiales del ejército, que se está preguntando Álvarez, en los esfuerzos de la escolarización. O sea, ¿cuál es el papel? ¿Cuál es la intención? ¿Qué rol están cumpliendo en este modelo? Entonces, hay modos específicos de participar en esa construcción del Estado y del aparato escolar. No son modos que son similares a los argentinos, a los de México, no tienen los mismos objetivos, no tienen los mismos fines, entonces tienen un modo distinto de hacerse. De los problemas para construir una política pública, lo que llevan es a una educación que tiene cierto grado de voluntarismo, pero cierta importancia en la diseminación, gracias a no estar estructurada específicamente en el Estado. Entonces complementa las políticas públicas que se van aplicando, pero en realidad requiere mucho de voluntarismo del ejército. Y de ese modo inaugura frentes de escolarización, ¿sí? Diferentes momentos de esa educación que no son compactos, que no son uniformes de parte del Estado, sino que son pequeños avances, por eso son frentes de avance en la escolarización. El Estado, que se aburguesa, esta monarquía aburguesada, asume la dirección del proceso de escolarización, pero en realidad lo está volcando a otros sectores. Entonces, esto viene ya de las reformas pombalianas, que son similares a las reformas borbónicas en el territorio español, que inician la separación de la Iglesia y de la educación, o sea, al expulsar a los jesuitas. Entonces, ese proceso del Estado de ir asumiendo el rol en la educación todavía no está consolidado, pero sí es claro que la Iglesia empieza a ser separada de la estructura educativa. En principio, el esclavo no aparece como destinatario de esto, porque es definido como extranjero, por nacido en África. Hablamos del esclavo, no del afrodescendiente. Entonces es excluido de la ciudadanía en esta figura. O sea, la educación no apunta a los afrodescendientes tampoco, pero tampoco se negaba a esto en la instrucción pública. O sea, no está destinada a ellos, pero no se les niega, no está prohibido que la practiquen, que son cosas distintas. Siempre hablando ahora de los afrodescendientes, no de los esclavos. Entonces las escuelas son muy pocas y dependen mucho de esto que decíamos de la iniciativa privada. Entonces el ejército cumple un lugar importante en la educación elemental en el proceso ya de independencia. Aparece con la independencia la idea de una enseñanza mutua, de enseñarse entre sí. Esa sería la lógica de la enseñanza mutua. No hay una enseñanza formalizada todavía, sino hay una enseñanza colectivizada, horizontalizada. El gobierno sigue el modelo portugués, ¿sí? Y deja en manos al Ministerio de Guerra la instrucción. O sea, en vez de crear un Ministerio de Educación, un Ministerio de Sociedad Público, lo que es como se quiere llamar, no, se lo deja al Ministerio de Guerra. Entonces queda la primera parte de la educación vinculada a la formación militar. Entonces la primera escuela que se arma dentro del arsenal de la corte y recibe niños que venían a aprender oficios originalmente. También en otros arsenales se comienza a organizar esto y se empiezan a dictar clases de música, de dibujo y de gimnasia. Muy interesante porque no es el formato clásico de la educación, sino clásico, o el que conocemos nosotros como clásico, sino que se parte desde las artes para justamente la educación elemental. ¿Y cómo es la escuela de los militares? Para niños, en principio, o sea, está saltando la etapa de instruir a los adultos, que la mayoría son analfabetos, incluye música, dibujo y gimnasia. También se destinó a los aprendices y a los obreros en otra instancia. O sea, vemos cómo se va ampliando. En las escuelas regimentales de 1860 se destina, ahora sí, a los soldados y a los oficiales. Se incluye lectura, aritmética, caligrafía, geometría y dibujo lineal. O sea, vemos que ahora empieza a hacerse mucho más parecida a la educación que nosotros conocemos, pero es interesante porque todavía conserva dibujo como lugar importante. Una de las artes está incluida dentro de eso. Entonces las colonias militares en el 84 incluyen también esto. Las colonias militares son los pequeños puestos o fuertes que están en las fronteras, que podrían estar por lo general en la zona del Paraguay o de la Amazonía. Son escuelas de primeras letras, además de eso se enseña música, ofrecen clases diurnas, o sea, de día, pero también ofrecen escuelas nocturnas, o sea, para los que ya trabajaron.
se está apuntando también a los sectores adultos que puedan terminar la escuela o educarse, aprender a leer y escribir. Y se apunta tanto a niños como a niñas, algo que también es interesante porque estamos hablando de la educación de las mujeres en una fecha tan temprana como 1884. Entonces, la educación es una educación con miras al trabajo industrial, poco a poco. El ejército va a buscar la formación, por eso el dibujo, por eso la geometría, pensando en pertrecharse de una serie de objetos que son necesarios en el ejército. Por eso busca la formación de carpinteros, de fundidores, de latoneros, torneros, la gran mayoría para la artillería. La artillería es justamente el sector del ejército que requiere mayor precisión. No es lo mismo tirar un fusil o un mortero a una distancia mal calculada a una distancia de un sujeto que conoce de matemática, que conoce de geometría y que sabe cómo lanzar y aprovechar la distancia, la inclinación del mortero y cosas similares. Por eso necesitan la preparación de sus soldados. Pero no solamente del artillero, sino de aquellos que funden el mortero, funden el cañón, aquellos que arman lo que se llama la carricurreña, o sea, las ruedas y el carro que lleva tanto el mortero como el cañón. Entonces todos esos sujetos son sujetos preparados con una pericia importante. Para eso necesitan escuelas técnicas, de alguna manera, con esa preparación elaborada destinada a las industrias del ejército. La mayoría, ¿sí?, entonces está destinada al mantenimiento y a la producción del material del ejército. Entonces, en los depósitos aparecen aprendices de artilleros, que además de eso son enseñados tanto el manejo de las armas, lo que decíamos, ¿no?, el manejo de justamente de los ángulos de tiro y cosas similares, como de equitación. También se está enseñando lectura, escritura y las 4 operaciones básicas de matemáticas, multiplicación, suma, resta y división, y la instrucción religiosa, algo que después de todas estas modificaciones y progresos aparece recién la instrucción religiosa volviendo a vincularse a la educación. Entonces, luego de este proceso aparece ya hacia mediados y fines del siglo XIX la educación secundaria. El ingreso a la carrera militar exige aprobar los cursos anteriores de instrucción elemental, los que estuvimos viendo, y aparece en la Escuela de la Plaza de San Francisco la formación de oficiales basados en 3 niveles: en el aprendizaje de idiomas, historia, geografía y cronología, y de aritmética, metrología, álgebra y geometría. O sea, dividido en 3 bloques, o sea, una de idiomas, una de, podríamos llamarle, ciencias sociales, y una que podríamos llamarle básicamente las matemáticas o las ciencias vinculadas a los números. En la escuela preparatoria del 63 se contiene esta perspectiva militar y se busca, ¿sí?, un ascenso social desde esa estructura. O sea, las personas de sectores subalternos, pobres, clase baja, como le querramos llamar, clases inferiores, que es justamente uno de los apelativos de la época, buscan dentro de esta opción de la instrucción gratuita, de tener escuelas gratis, primaria y secundaria, una opción de ascenso social, no solamente por la educación, sino también por formarse como futuros soldados. Lo que no pierde jamás en ninguna de estas opciones es la estructura disciplinatoria que tiene la lógica de una educación basada en el